y el oír por la palabra de Dios. Hoy en día muchas veces nos hemos dejado llevar por todo aquello que hemos estado escuchando, increíble, pero las palabras que nosotros escuchamos lleva poder, son espíritu y son vida. Quiere decir que somos nosotros los encargados, que es lo que estamos dejando que llegue a nuestra tierra. Si nosotros dejamos que las palabras negativas empiezan a penetrar y empiezan a fluir y a dar fruto en nuestra tierra, así vamos a ver. Pero si nosotros dejamos que la palabra de Dios germine en nuestra tierra, vamos a ver un avance, vamos a tener éxito en la vida, pero de acuerdo a lo que nosotros dejamos que germine en cada corazón. Y por eso es muy importante en lo que dice Mateo capítulo 13, vamos a ver qué dice la escritura, Mateo 13, 18. Y por eso tenemos que notar bien que somos nosotros los que decidimos qué es lo que va a desarrollarse en nuestra tierra. Cada quien es responsable. Somos nosotros los que vamos a decidir. La pregunta de esta noche: ¿qué es lo que usted está dejando desarrollar, germinar en su corazón, en su tierra? Porque usted sabe muy bien, si usted tiene un terreno, usted determina si ahí nace hierbas de bien o malas, hierbas malas, o árboles o plantas. Usted determina qué es lo que usted quiere ver en su terreno. Entonces sucede lo mismo acá en la palabra de Dios. Mateo 13, 18, y dice la escritura: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. 19. Cuando alguno oye la palabra del reino, que es paz, gozo y justicia, y no la entiende. Por eso tenemos que entender la palabra de Dios, o sea, pedir sabiduría e interpretación para la palabra de Dios. Y obviamente Dios nos ha dicho que iba a enviar al Espíritu Santo, que Él nos guíe a toda verdad. Si tenemos alguna duda, si tenemos alguna curiosidad, pidamos al Espíritu Santo. Bueno, sigamos leyendo. Y dice aquí: viene el malo, tenga cuidado, porque cuando le liberan una palabra, el enemigo siempre va a estar a su lado. ¿Para qué? Para arrebatar y hacerlo dudar la palabra que le están liberando. Y después decimos: pero me fue profetizado, me fue dado una palabra y no se cumplió. ¿Por qué no se cumplió? Aquí vamos a ir notando todo ello. Dice: viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Tengamos cuidado de dejar que el enemigo arrebate la palabra que fue sembrado en nosotros. Dios nos ha dotado con gracia, Dios nos ha dotado con poder, autoridad, Dios nos ha dotado con muchas bendiciones de los cielos. Pero somos nosotros los que dejamos que el enemigo arrebata la bendición de lo que nos pertenece. Es usted y yo somos los encargados. No es que la palabra no quiere cumplirse. No es de que la persona que le liberó la palabra está malo. Lo malo es que, de acuerdo ahí, ¿qué dice? Somos nosotros. Dice: viene el malo y arrebata lo que fue sembrado. ¿Qué significa eso? Si ya fue sembrado la palabra, tenemos que cuidar esa palabra, esa planta, esa semilla que fue sembrado, y no permitir que vengan animales salvajes a arrebatar o a arruinar lo que fue sembrado. ¿Qué hace un sembrador? Cuidar lo que siembra. Porque obviamente si él quiere tener una buena cosecha, va a estar cuidando lo que sembró. Como por ejemplo, si siembra milpa, siembra maíz, ¿qué va a hacer esa persona? Va a estar cuidando de ello. ¿Por qué? Porque en el ejemplo pueden venir las gallinas y pueden ¿qué? Arrancar ¿qué?
arrancar la semilla. Pero culpable de la gallina no es. El culpable es del sembrador por no cuidar su semilla. Entonces, en nuestra vida, Dios envía su palabra. Dios siembra la palabra, pero somos nosotros los que no cuidamos. Ahora bien, ¿de qué manera nosotros no podemos cuidar lo que fue sembrado en nosotros? Uno, no tenemos perseverancia. ¿Por qué? Porque el sembrador va y siembra. Ay, y aquí, por ejemplo, la milpa son 3, 4 meses. Va, ya tiene una fecha de 3, 4 meses. Pero si el sembrador se confía y va a ver su siembra a los 2 meses, ¿qué va a pasar? Le aseguro que todo lo que sembró, como por ejemplo, si sembró 70 plantas, es un ejemplo, pero si se confía que ahí está sus 70 plantas, pero por no cuidarlo, por no perseverar, por no velar de esa semilla que fue sembrado, ¿qué sucederá entonces? Que no va a ver lo que realmente fue sembrado. Entonces, eso implica de que el responsable no fue la semilla, el responsable fue el sembrador por no cuidar la semilla que sembró en esa tierra. Entonces, todos nosotros somos los responsables de cuidar lo que ya está sembrado. Si hay una palabra en tu corazón sembrada, tenemos que velar por ello, que no venga el enemigo y arrebate lo que ya está sembrado. Entonces, cuando vemos y no vemos lo que nosotros realmente creímos y recibimos en ese momento, no es que la palabra no se cumpla, no es de que Dios no cumpla sus promesas, sino que somos nosotros los que no cuidamos la semilla que fue sembrado en nuestra tierra. Entonces el sembrador se confió y empezó a ver a sus 2 meses que según iba a ver las 70 plantas que iban a dar fruto. Pero resulta que por confiarse y no perseverar en esa semilla, en lo que fue sembrado, y resulta que solo va a ir a ver que hay 30 plantas. Y entonces dice, las 70 semillas que yo sembré, ¿qué pasó con ello? Pero eran buenas las semillas, pero el resultado fue del sembrador por no cuidar y no perseverar. ¿Qué significa eso? Si yo quiero una buena cosecha, yo voy a cuidar de esa semilla, yo la voy a regar, yo voy a estar velando para que no vengan los animales y arranquen lo que fue sembrado. Entonces sucede lo mismo, por eso dice acá, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Versículo 20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Entonces, ¿qué sucede entonces? Me dieron una palabra, me dieron una semilla. ¿Qué sucedió? No la cuidé, pero espero mi cosecha. Como le puse el ejemplo del sembrador. Él esperaba que su cosecha de milpa iba a ser 70 plantas, pero como se confió y fue a ver a los 3 meses, resulta que solo hay 30 plantas o 40 plantas. ¿Qué sucedió ahí? Luego viene y dice, ay, esas personas cómo roban o cómo destruyen. No, es el sembrador el que tiene que estar cuidando de la semilla. Entonces Dios envía su palabra. Ahí estamos bien, ¿no? Porque ahí dice, fue sembrado. El culpable fue ese corazón por dejar
que el diablo, dice, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Mucha palabra ha venido de parte de Dios. ¿Cuántas veces Dios nos ha prometido muchas cosas? Pero como a veces no lo entendemos, porque aquí dice, viene la aflicción, esa es otra cosa. Cuando un espíritu, un alma está afligida, resulta que, le digo algo, cuando una persona está afligida, abre un portón. Entonces permite que ingresen, ¿qué? Pensamientos a la puerta que se abrió. ¿Por qué? Porque no hay paz en ese corazón. ¿Por qué? Porque hay aflicción. O sea que abrió la puerta a la aflicción. ¿Y la paz? ¿En qué momento se fue la paz? Es porque abrió la puerta. Por eso Apocalipsis 3:20 dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre, yo, dice, entraré y cenaré con él o con ella. La pregunta es, 2026 nos han dado palabra profética, escrita y de profecía y todo lo que usted pueda recibir. El detalle va a ser, ya fue sembrado la palabra profética. ¿Usted va a permitir si el diablo lo arrebata o usted va a cuidar de esa palabra que fue sembrado en su corazón? Después decimos, ya va a terminar el año y no se cumplió. ¿Qué sucedió? El responsable somos nosotros. Somos nosotros. Mire, Caleb sí me sorprende. Él tenía una edad de 85 años. Josué le dijo, ese monte va a ser tuyo, pero él no se le olvidó. ¿Qué le dijo? Josué, tú me prometiste, esto es mío. Dame ese monte, porque me pertenece. Hay personas que han sido liberadas palabra y se les olvida. Que no nos olvide la palabra que Dios nos ha dado. Si está escrito es porque así será. Bueno, sigamos leyendo. Ese silencio me dice muchas cosas. ¿Sí? Ya empecé a ver todo acá. El 21. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución, ¿por causa de qué? De la palabra. O sea que cuando nos dan una palabra va a haber una persecución. Les voy a decir cómo es esto, cómo funciona esto. Cuando una mujer queda embarazada, ya fue sembrado, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, esta persona tiene que cuidarse para no abortar lo que lleva dentro. Tiene que cuidarse, ¿o no? Todo, en todo aspecto. Porque si no se cuida, va a abortar. Ahora sí, así es un ejemplo. La persona que, la palabra que viene, se viene a plantar en nuestro vientre. ¿Para qué? Para dar a luz lo que ya fue sembrado, o sea, llamado cosecha. Pero resulta que en medio de la gestación, yo no me cuidé y vino la semilla y se abortó. Entonces decimos Dios es malo. No es que Dios es malo. Somos nosotros los que hicimos abortar por X y Y razón. ¿O no? Si una persona sabe que está embarazada, pues es obvio y evidente que va a evitar muchas cosas y ya no va a poder hacer cosas que antes hacía antes de estar embarazada. Aunque desea divertirse como antes lo hacía, ya no lo va a poder hacer. ¿Por qué? Porque ya hay una responsabilidad dentro de su vientre. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando Dios nos libera una palabra, ¿qué vamos a hacer? Cuidarla.
Y después tiene que esperar que vuelva otra vez a quedar embarazado. De la palabra, pues. Sí. Y si no se cuida, lo aborta. Y vuelve otra vez la palabra. Entonces, ¿cuándo va a ver su niño? O sea, me refiero a la palabra, ser manifestada. Realizada la promesa. ¿Qué sucede cuando una persona da a luz? ¿Qué sucede? Que cuando está embarazada la persona espera ver ese niño, esa niña. Y cuando nace se le olvida los dolores, se le olvida la aflicción, se le olvida todo lo que sucedió dentro del embarazo. ¿Por qué? Porque viene un gozo, viene una felicidad, viene una alegría. ¿Por qué? Porque vio nacer lo que llevaba dentro 9 meses. Entonces, ¿qué sucede? Usted estaría feliz que lo que fue sembrado dentro de su vientre lo vea realizado. Y yo creo que sí, ¿no? Aunque sea canche moreno, ojos verdes, azules, rojos, negros, el niño, pero usted va a estar feliz, ¿o no? Sí, ¿por qué? Porque hay una palabra que sí se cumplió en ello. Entonces, ¿qué sucede acá? Dios da una buena palabra, pero somos nosotros los que tenemos que cuidar de ello. 2026, vamos a liberar mucha palabra. Para el 31 les cuento, para los que no saben, y también los que de las redes sociales, vamos a tener vigilia el 31. Y vamos a hacer una proclama profética. Prepárese para el 2026 porque van a haber muchas cosas y los vamos a dar detalladamente. Va a ser liberada la palabra y va a depender de usted y de mí llevarlo a cabo, cuidarlo y dar a luz el 2026. Así que los invitamos a todos los presentes y a los que están en las redes sociales también. Muy bien. Entonces sigamos leyendo. El 22 dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Muy bien. ¿Qué sucede entonces? Si esta persona tiene un trabajo, bueno, está bien el trabajo, pero resulta que también está embarazada, tiene que tener un equilibrio. Porque si le da más énfasis a su trabajo, a la prioridad, pueda abortar, puede golpearse. O sea, tener un equilibrio. ¿Está embarazada? Sí. ¿Tiene un trabajo? Sí. Pero tiene que cuidarse. O sea, lo que quiero llegar es que debe de cuidar lo que porta. El trabajo es un medio, pero muchas veces vemos al trabajo o vemos a los emprendimientos más que lo que tenemos dentro. Muy bien. Entonces, somos nosotros los que vamos a ver eso. Somos nosotros. Así que 2026 nos espera muchas cosas buenas. Pero depende cómo lo va a recibir y depende cómo lo va a alimentar también. Prepárese porque, bueno, no me voy a adelantar porque si no se va a emocionar. Mejor lo voy a esperar el 31. Bueno, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño, que dice el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. El 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce al 170 y al 30 por uno. ¿Qué significa eso? La persona que se va a cuidar en su embarazo va a estar dando a luz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 niños y todo lo que ya sabemos. O sea, podríamos decir, es buena madre. ¿Por qué? Porque cuida lo que tiene.
es fértil. Fértil en la palabra. La semilla es buena. La tierra es buena. Pero, ¿qué dice? Hay espinos, hay piedras. Somos nosotros los que tenemos que limpiar nuestra tierra para que la palabra produzca y dé fruto al 100%. ¿Qué hacemos si vamos a quitar las piedras, los espinos y todo eso? Vamos a producir. Entonces ya no vamos a decir, Dios hizo un milagro allá, yo voy a testificar, en mí está haciendo el Señor. Hoy puedo dar testimonio de la palabra. Muy bien. Entonces es el fundamento totalmente de la palabra, la fe. Creer en la acción creada de Dios en una evidencia de lo que tenemos fe en Él. Génesis 15:6. Vamos a ver Génesis 15:6. Génesis 15:6, por favor. Dice la escritura, y eso es muy importante. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Cuando usted y yo creemos a la palabra escrita, lo que recibimos nos es contado por justicia. Y qué bonito, ¿verdad? Ver manifestado la palabra en nuestra vida. Es bonito. Decimos Dios es bueno. Pero hay una responsabilidad en nuestra vida. Muy bien. Dice Segunda de Crónicas 20:20. Segunda de Crónicas 20:20, vamos a leer la escritura. Segunda de Crónicas 20:20. Tenemos que creer a la palabra, mis amados hermanos. Si no creemos a la palabra, no veremos nada manifestado en nuestra vida. Dice así la escritura. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron por el desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén. ¿Qué dice? Creed en Jehová vuestro Dios. ¿Y qué? Y estaréis seguros. Pero también dice, creed a sus profetas y seréis prosperados. O sea que hay dos cosas a la vez. Creer en Dios, estaré seguro. Pero creer en sus profetas, seréis prosperados. Si yo no creo la palabra que alguien me está dando, no seré prosperado. Por eso lee la escritura, lee la escritura. Seréis prosperados. Ahora, si yo cuestiono la palabra que me está dando la persona, entonces no va a haber nada. Usted decide ver o no ver. Bueno, Habacuc 2:4. Habacuc 2:4. ¿Qué dice Habacuc 2:4? He aquí que aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y hay otro texto también dice que no caminamos por vista, sino por fe. Si andamos como Tomás, vamos a ver a Jesucristo delante de nosotros, aún hablándonos enfrente de nosotros, y no vamos a creer. Vamos a dudar. ¿Pero por qué? Porque hay duda. Pero si creemos, por eso dijo Jesús, benditos son los que creyeron sin ver. Y eso somos nosotros.
Así que 2026 viene algo poderoso, pero ahora la pregunta es, si yo cuestiono la palabra que va a ser liberado, no voy a haber manifestado la palabra. Efesios 2:8. Le estoy dando textos bíblicos para que usted tome esa palabra y usted pueda rumiar en ella, rumiar en ella. Usted ya sabe qué es rumiar, ¿verdad? Como hacen las vacas. Bueno, usted ya sabe el proceso. Bueno, Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. O sea que la fe es un don también, es un regalo de Dios. Ya tiene rato donde explicaba qué es don de fe y qué es la fe. La persona que tiene el don de fe va a caminar siempre confiado. Ahora la persona que no tiene ese don de fe va a actuar de acuerdo a la circunstancia y activa la fe. Bueno, en otra clase les vamos a dar. Bueno. Y dice así la escritura, Romanos 1:17, que todos ya lo sabemos. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe, para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. La pregunta es, cuando Dios le dice a Abraham, sal de tu casa y ve las estrellas de los cielos y cuéntalos, y ve la arena del mar, cuéntalo. Si Abraham no hubiese creído a la palabra que Dios le estaba dando, no hubiese visto manifestado las promesas, la bendición material. Muy bien. Segunda de Corintios 4:13. Hoy usted se va a ir bien embarazado de la palabra. Usted depende si usted cree, si usted lo va a cuidar. Y si no, que lo siento. Bueno, segunda de Corintios 4:13. Segunda de Corintios 4. Escrito que por la, bueno, voy a volver a repetir. Bueno, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí. Es importante creer, por la cual hablé. Una cosa es creer, otra cosa es confesarla. No sé si voy a explicar. Ahorita la palabra, usted está escuchando la palabra. La otra parte es de que usted la confiese. Porque ¿de qué sirve solo oye y no la confiese? O sea, usted no le está dando derecho legal a la palabra que usted está escuchando. La palabra se va a accionar cuando usted ejecute la palabra. ¿Y por qué yo debo de hablar la palabra? No solo oírla. Porque usted tiene el poder. Se lo voy a demostrar bíblicamente en donde tenemos que declarar la palabra. Bueno, nosotros también creemos, por la cual también hablamos. Cuando yo le digo que tenemos que declarar la palabra, lo dice en Ezequiel capítulo 37. Es muy importante. Cuando le dan una profecía, usted va a escuchar la profecía, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Bueno, Padre, tú me diste esta profecía, dice así y así y así, y yo la creo, yo la desato, la establezco, lo traigo al presente y lo materializo en mi vida y la planto en mi vida. Una cosa es recibe un mensaje, la otra cosa es de que usted lo trae a la existencia, o sea, le da derecho legal en su vida. O le digo algo, ¿qué pasa si le llegan a dejar algo en su casa, un regalo, y nunca lo va a destapar? Pero ya me dieron un regalo, sí, está en mi casa, sí, pero no lo ha destapado. O sea, no lo ha usado. A eso es lo que vamos. La palabra llega a su vida,
Es usted la que tiene que destapar, es usted la que tiene que usar la palabra. No sé si me voy a explicar. Ahí yo ya tengo un regalo, sí, pero no lo destapas. Entonces, ¿cuándo vamos a ver? ¿Cuándo vamos a disfrutar de ese regalo? O sea, de la palabra. Escuche muy bien y note bien. Ezequiel 37:7 dice así: profeticé pues como me fue mandado. O sea, primero voy a escuchar. Usted está escuchando una palabra ahorita. Depende de usted. ¿Qué dice? Profeticé pues como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba. O sea que la palabra, el mensaje va a llegar a mi vida. Pero es usted y yo lo que determinamos desatar la palabra. ¿Por qué? Porque somos nosotros los que damos el poder, el sello, el derecho legal de esa palabra que está siendo liberada sobre mi vida. Ese es el problema, que solo oímos la palabra, mas no le damos derecho legal de la palabra. Ahora le hago una pregunta. ¿La palabra que le han liberado, usted lo ha confesado? Porque si usted lo ha confesado, ya le dio derecho legal. Porque así dice el profeta acá. Mientras yo profetizaba, ¿qué sucede? O sea que cuando tú hablas la palabra que oyes primero, he aquí un temblor, o sea, manifestación y acción de esa palabra. Pero va a ser manifestada la palabra cuando tú le das el derecho legal. O sea, Dios te puede hablar, Dios te puede dar la palabra, pero no se va a cumplir la palabra porque Dios no quiere. Se va a cumplir cuando tú le das el derecho. O sea, el tiempo tú lo determinas. En el ayuno pasado, el martes pasado, este martes, vimos el tema de tiempos. Hay muchas personas que están en el tiempo de Dios y se rehúsan a levantarse, o sea, a accionar y dejar que el tiempo de la palabra se manifieste. Y después dicen, no vi nada. Y después, ya se terminó el tiempo. No disfrutaste el tiempo. ¿Qué tiempo pasó el tiempo? Sí, en serio. Porque aquí dice, se lo vuelvo a decírselo acá. En el 4 dice, me dijo entonces, profetiza y diles a estos huesos, oíd palabra. O sea que Dios primero le habla a uno, pero ya en el 7, usted y de mí depende ejecutarlo. ¿Y qué va a pasar cuando usted confiesa la palabra? Empieza a cobrar vida. Porque dice, he aquí un temblor y los huesos, ¿qué dice? Se juntaron cada hueso con su hueso. La pregunta es, si el profeta solo hubiese escuchado la palabra que Dios le estaba liberando, ese gran ejército, ¿cuándo se iba a cumplir? ¿Cuándo se iba a manifestar? Si solo hubiese escuchado y no hubiera accionado. Pero como por eso tenemos que oír la palabra, luego ejecutar la palabra. ¿Por qué debo de ejecutar la palabra? ¿Por qué debo de confesar la palabra? Porque en mí hay poder y autoridad. ¿Dónde lo dice? Vayamos a Proverbios 18, 20 y 21. Proverbios 18, 20 y 21 dice la palabra. De usted y de mí depende. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. Se saciará, ¿qué dice? Del producto de sus labios. O sea, el mal no puede venir a su vida sin que usted lo autorice. No puede. Usted le da derecho legal, porque así lo dice, o me estoy equivocando. No creo que la palabra se equivoque. Es uno el que se está equivocando, porque dice, del fruto ¿de quién? De la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. 21. La muerte y la vida están ¿en dónde? En poder de la lengua. Tenga cuidado si usted ha liberado una palabra.
sea buena o mala. El que la ama, comerá de sus frutos. O sea que la importancia de declarar la palabra. O sea, es más peligroso es declararla que oírla. ¿Por qué? Dios da un mensaje, ¿sí? Bueno, Dios me va a hablar y toda la cosa. El resultado va a ser cuando yo hable la palabra. Ahí se va a cumplir la palabra. Cuando yo hable la palabra. Cuando yo le doy derecho legal. ¿Por qué? Vayamos a Isaías 55, 10 y 11. Isaías 55, 10 y 11. Note bien lo que va a leer. Bueno, mejor leamos desde el 8 mejor. Sí, mejor desde el 8 para que vamos a poder entender bien. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. 9. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. 10. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. El 11, aquí donde me quiero detenerme. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. O sea, mis amados, Dios liberó la palabra. Dice que Él envía la lluvia y la lluvia no va a regresar igual. No va a regresar igual. Pero muchas veces Dios envía palabra en persona y regresa igual la palabra. ¿No se cumplió? ¿Por qué no se cumplió? Porque no lo recibe. No lo hace germinar. Aquí en el 10 dice que sí. Como en el 10 dice, como desciende los cielos de la lluvia y la nieve y no vuelve allá, dice. ¿Qué calidad va? Porque ellos sí van y ejecutan. Sino que riega la tierra. Aquí dice, y la hace germinar y producir. Los más obedientes son la naturaleza, el reino animal, vegetal. Son más obedientes. Porque dijo Dios en el principio, la tierra va a producir planta y va a dar semilla y punto. Y ahí están las plantas dando semilla. Y Dios puso al ser humano y este ser humano no está dando fruto. Entonces, ¿qué dice en Juan 15? Leamos Juan 15. ¿Qué dice Juan 15? Ahí hay un problema grande porque muchas veces hay personas que son cortadas de este mundo. No es de que Dios es malo, sino que ya la palabra ya fue dado. Y entonces dice aquí Juan capítulo 15, versículo 2, dice la palabra, bueno, del 1 mejor, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo, note bien, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y después nos preguntamos, ¿por qué se llevó a fulano de tal? Pero si era una buena persona, pero si ayudaba a las personas, pero si hacía obra de caridad, pero si era esto, si era el otro. Pero lo que Dios quiere es diferente para nosotros. Podemos bendecir a otros materialmente, pero lo que Dios quiere en nosotros es fruto. Todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, versículo 4, y eso es lo que vamos. Volvemos nuevamente desde el principio, donde le dije al principio que el sembrador tiene que permanecer cuidando su semilla. Si no lo cuida, no va a haber la gran cosecha que esperase. Permaneced en mí y yo en vosotros.
como el pámpano. ¿Qué dice? No puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no, ¿qué dice? Si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Ahí está la clave. Porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuidar la semilla? Le voy a dar otro texto y con eso me voy a finalizar. Jeremías capítulo 1. Jeremías capítulo 1, versículo 11 y 12. Y eso nos habla para nuestra vida. La palabra de Jehová vino a mí. Siempre va a venir la palabra de Dios, ¿verdad, mis amados? Siempre, siempre la palabra va a llegar en cualquier momento, donde quiera que estemos, la palabra va a llegar. El detalle va a ser que nosotros dejemos que produzca. La palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Ahora le pregunto, ¿qué ve usted? Ah, no, hermano, yo veo todo lo contrario. Bueno, y dije, veo que dice una vara de almendro. 12. Y eso es muy importante que usted vea bien. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. ¿Qué vamos a hacer entonces? Poner por obra. La palabra va a ser manifestada en nuestra vida si cuidamos bien a nuestro bebé. La palabra. Póngase de pie. Padre, esta noche quiero pedirte perdón si hemos abortado mucha palabra por nuestra negligencia, por nuestras dudas, por nuestra desobediencia o por otra actitud o por pecado. Perdónanos, Padre amado. Pero aquí estamos, eterno Dios, y no queremos ser cortados como habla Juan 15, porque hoy nos hablaste claro, que el que no permanece en ti será cortado. Yo no quiero ser cortado, yo quiero que la palabra produzca en mí. Porque qué triste es, después de haber escuchado mucha palabra y no permito fructificar. Oh, carrabacandere, brequera, mandere. Pídele perdón a Dios ahí donde está. Esta es una noche. Si usted no ha cuidado esa palabra, así como una persona que está feliz y queda embarazada y escucha la noticia que está embarazada, pero por X y Y razón no se cuidó y abortó. Perdónanos, pídele perdón, pidamos perdón al Padre. Oh Señor amado, aquí estamos esta noche. Perdóname si he dudado. Perdónanos, Señor, si hemos actuado lo contrario a tu palabra, Señor. Pero aquí estamos, Señor. Queremos, Señor, ser esa buena tierra que produzca no solo al 30, no solo al 60, sino que produzcamos al 100 por 1. Perdónanos, Padre.
por dejar que entre la aflicción a nuestro corazón, por dejar que esos afanes de la vida vienen y nos sacan del plan tuyo. Perdónanos también si hemos dejado que el engaño de la riqueza nos hemos enfatizado más en lo material que en lo que tú nos has hablado. Perdónanos, amado Rey. Ya no queremos seguir viviendo y entrar al 2026 de esa manera que nos hemos comportado delante de ti, Señor. Si la naturaleza nos da un ejemplo, siendo lo natural, los animales nos enseñan y todo, ellos obedecen a tu palabra, a tu mandato. Padre, aquí estamos delante de tu presencia, Señor, porque hay una gran demanda. Lo dice en 2 de Corintios 6:16, porque vosotros